es el doctor Arturo Estrada Torres de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Hablando un poquito de su reseña curricular, él es biólogo egresado de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Iztacala de la UNAM, con estudios en maestría y doctorado en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Politécnico. Fue profesor de la ENEB Iztacala de la UNAM del 82 a 1988 y académico de la Universidad Autónoma de abril del 88 a la fecha, en donde ha sido fundador del Laboratorio de Micología y de la colección de hongos y mixomicetos del herbario de Tlaxcala y del Centro de Investigación de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, así como de la maestría y el doctorado en Ciencias Biológicas y la Estación Científica La Malinche del CTBC Tlaxcala. Su línea de investigación es la sistemática y ecología de hongos mixomicetos, con experiencia en campo en la mayoría de los estados de la República y en países como Argentina, Chile, Costa Rica, Cuba, Guatemala, Ecuador, España, Francia, Italia, Madagascar, Namibia y Perú. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras desde julio de 1990 y profesor con reconocimiento a profesores con perfil deseable del 2000 a la fecha. Autor de más de 100 publicaciones que incluyen artículos de revistas arbitradas nacionales e internacionales, capítulos de libros y publicaciones y divulgación de libros. Responsable y corresponsable de más de 20 proyectos con financiamiento externo en entidades como CONACYT, CONABIO, la Fundación Produce Tlaxcala y en el Ministerio de Ciencia y Tecnología de España. Le damos la más cordial bienvenida al doctor y va a comenzar. Bueno, pues, ¿sí me escuchan bien, Alex? Sí. Perfecto. Ahora ya los escucho yo también. Pues antes que nada, muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de presentar parte del trabajo que estamos haciendo aquí en la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Y pues básicamente comienzo ya sin menor... Bueno, pues básicamente yo me dedico a trabajar en un grupo que se llama Eumicetozoa, o comúnmente conocidos como eumicetozoarios, o también en alguna literatura vieja pues les llaman hongos plasmodiales verdaderos, ¿no? Pero, ¿qué son estos organismos? Bueno, los eumicetozoarios, aquí tenemos una pequeña diagnosis, pues principalmente son reconocidos ahora como un grupo monofilético de organismos eucariontes, son quimioorganotrófos, es decir, requieren de fuentes carbonadas previamente elaboradas, fuentes orgánicas, como los animales y los hongos básicamente. Una de sus principales características es que tienen bases vegetativas ameboides, tratan una nutrición holotrófica, es decir, se alimentan por ingestión, principalmente consumiendo bacterias, levaduras, algas y otros microorganismos. Son los depredadores del mundo microbiano, por decirlo así, y tienen ciclos de vida complejos que, a diferencia de otros grupos de organismos ameboides, incluyen la formación de cuerpos fructíferos o estructuras reproductoras similares a las que poseen los hongos. Es por esta razón por la que mucho tiempo se clasificaron dentro de los hongos. ¿Sí? Actualmente se reconoce que en este grupo se incluyen 3 subgrupos de organismos, ¿no? Lo que en botánica llamamos la clase, de acuerdo con el Código de Nomenclatura Botánica, se conoce como la clase Mixomicetes, pero que también, de acuerdo con el Código de Nomenclatura Zoológica, se les ha llamado como mixogástridos o mixogástricos. Los hongos plasmodiales celulares corresponden a la clase Dictyosteliomycetes o Dictyostelia para los que manejan el Código de Nomenclatura Zoológica, y la clase Ceratiomycetes, también conocida como Protosporangida en términos del Código de Nomenclatura Zoológica. Entonces, esos son los 3 grupos. Ellos conforman un grupo monofilético, como ya he comentado previamente,
Y aquí empiezo yo a hablar de algunas de las peculiaridades de este grupo de organismos, ¿no? Es un grupo de organismos que básicamente se rigen por el código de nomenclatura botánica, pero también por el código de nomenclatura zoológica. Entonces, dependiendo de si los autores o los diferentes autores los han considerado más cercanos a los animales, pues los eh, incluyen o los clasifican de acuerdo con el código de nomenclatura zoológica, o si los consideran hongos, entonces toda la nomenclatura y toda la clasificación está basada en el código de nomenclatura botánica. Bueno, les decía que estos organismos tienen un ciclo de vida complejo, es nada más para ilustrar y para tener idea de qué es lo que estamos hablando. Quería comentar eh, muy parecidas a las de los hongos verdaderos, en donde al madurar se producen pequeños propágulos o esporas, en este caso de origen sexual. Estas esporas, cuando están las condiciones adecuadas, germinan, liberando a un organismo ameboide, una serie de organismos unicelulares en forma de ameba. Estas amebas actúan como cigotos, se fusionan y van desarrollándose, formando una estructura ameboide que podemos a veces ver a simple vista. En el caso de los mixomicetos, no es el caso de los dictiostélidos, pero sí en el caso de los mixomicetos, que como podemos ver, pues tiene una estructura en forma de abanico que se conoce como frente de avance, que es la parte del organismo por donde se van consumiendo las bacterias y otros microorganismos. Y luego se forma una red muy compleja de estructuras desnudas, a diferencia de las cifras de los hongos, ¿sí? Que tienen incluso en los organismos más complejos corrientes citoplásmicas que podemos ver bajo el estereomicroscopio sin ningún problema. Cuando las condiciones de alimento cambian, cuando el alimento se agota o cuando el ambiente se torna más hostil, entonces hay un proceso de morfogénesis que los conduce nuevamente a la formación de los cuerpos fructíferos. Otra característica importante de los micromicetos es que cuando son unicelulares, cuando acaban de germinar, sus fases unicelulares son interconvertibles, dependiendo de la humedad que haya en el ambiente. Si hay poca humedad, forman estas fases ameboides que podemos ver en la ilustración, pero si hay agua en suficiente cantidad, agua libre, entonces se forman dos flagelos y el organismo puede nadar libremente en este medio. Cuando las condiciones se tornan desfavorables, estas amebas se enquistan y forman estas estructuras pues, muy similares a las de otros grupos amibianos. Aquí tenemos un acercamiento del frente de avance, ¿sí? Es la forma por donde el alimento ingiere activamente su alimento a través de una ingestión activa, ¿sí? De una fagocitosis activa. Y aquí podemos ver un acercamiento de esos tubos citoplásmicos. Podemos ver que la parte exterior es más densa, el citoplasma es denso y poco móvil. En tanto, en la parte central tenemos un citoplasma menos denso, que es en donde se producen las
las corrientes citoplásmicas. En este caso, en los organismos más complejos, en los que podemos nosotros incluso ver las estructuras ameboides a simple vista, tenemos corrientes citoplásmicas que van en una dirección, distribuyendo todo el alimento del frente de avance hacia todo el plasmodio, que es como se le conoce a esta estructura, y posteriormente esa corriente regresa de la parte posterior del organismo hacia el frente de avance, ¿sí? Haciendo un intercambio de sustancias y de nutrimentos. Una lástima, porque estos eran videos, pero no sé por qué no jalaron en este momento, ¿sí? Bueno, aquí tenemos un plasmodio juvenil, es un organismo ameboide que se mueve activamente, y es por esta razón que durante mucho tiempo los micromicetos se consideraron como protozoarios y eran estudiados por los protozólogos, y por esa razón es que eran considerados en el código de nomenclatura zoológica. Sin embargo, como ya vimos, sus estructuras reproductoras a veces son muy semejantes a las que producen los hongos verdaderos, y por esta razón se les consideraron también hongos durante mucho tiempo, y es por esta razón por la que también son considerados dentro del código de nomenclatura botánica. Son de esos organismos que duales, por decirlo así, que causaron mucho conflicto en los biólogos, y que no sabían si eh, eran animales y deberían considerarse como tales, o si eran hongos, o si eran plantas, etcétera, ¿no? Y entonces, esa es una pregunta que normalmente nos hacemos, ¿no? Bueno, ya que estos organismos tienen estas características tan particulares, pues, ¿en qué reino los consideramos? Y entonces, si nosotros hiciéramos un examen a un estudiante de biología y les dijéramos a qué reino pertenecen los mixomicetos, y pusiéramos como opciones a pues plantas, animales, hongos, protistas o protozoarios, ¿cuál sería la respuesta? ¿Alguien, alguien por ahí? Protistas. Protistas, en el esquema de Margulis, de los 5 reinos, por supuesto que fueron considerados como protistas, pero como todos sabemos, pues los protistas son el reino basura de los eucariontes, ¿no? Todo lo que no sea animal, hongo o planta, pues entonces es protista, ¿no? Pero entonces, lo que les puedo decir es que los mixomicetos, pues no son plantas, no son animales, no son hongos, no son protistas, ni son protozoarios. Es decir, la respuesta debería de ser ninguna de las anteriores, aunque se han considerado como plantas, como animales, como hongos, como protistas o como protozoarios, dependiendo del esquema de clasificación que ustedes consulten, ¿no? Sin embargo, las filogenias actuales nos hemos dado cuenta que la clasificación de reinos en los organismos eucariontes pues es un poco artificial, más bien demasiado artificial, ¿no? La diversidad existe en los eucariontes, sobre todo en los eucariontes microbianos, en lo que en alguna vez se consideró protista o protozoario, es tan grande que muchos de ellos no tienen nada que ver con plantas, o con hongos, o con animales, ¿no? De hecho, estas clasificaciones nos han dicho que los hongos y los animales pertenecen a un supergrupo de eucariontes que ahora llamamos como opistocontos, y que los hongos son realmente los organismos más cercanos al reino de los animales. Pero, ¿dónde quedan entonces los mixomicetos? Pues básicamente los tenemos aquí, ¿no? Los mixomicetos son esta rama de otro grupo que también actualmente se ha considerado como uno de los supergrupos en donde hay mayor evidencia de ser un grupo natural, en donde los mixomicetos, los dictiostélidos y los ceratiomixomicétidos
conforman ese grupo natural, pero sus parientes más cercanos pues son una serie de organismos ameboides. Si nosotros vemos simplemente las figuras que muestro aquí del lado derecho de la diapositiva, pues podemos ver toda la diversidad de formas que pueden tener estos organismos que aparentemente son organismos muy simples, ¿no? Y aquí es donde tenemos justamente a los eumicetozoarios o a los mixomicetos y a sus grupos más cercanos, que son los diquiostelios y los serapiomixomicétidos, ¿sí? Sorprendentemente, en este grupo se encuentran las amebas que todo el mundo conocemos, ¿no? Las amebas que nos causan problemas estomacales, que seguramente muchos de ustedes han tenido el disgusto de, de conocer, de enfrentar, por los problemas que llegan a causar, ¿no? Es aquí justamente en las arqueamebas, donde tenemos a los entamébidos, que son justamente el grupo de la ameba común y corriente, ¿no? Bueno, ¿en dónde viven estos grupos de organismos? Pues prácticamente en todos los tipos de ambientes en donde exista materia orgánica en descomposición, en las zonas templadas y frías, en las zonas tropicales y en las zonas más secas del planeta, ¿no? En las zonas áridas, ¿no? Ahí tenemos un ejemplo. En este caso estoy ilustrando con mixomicetos, que son el grupo más diverso de eumicetozoarios, que son también el grupo mejor conocido porque llegan a formar estructuras que podemos ver a simple vista, ¿no? Entonces, prácticamente en cualquier ambiente en donde nosotros tengamos materia orgánica en descomposición, ahí vamos a encontrar a los mixomicetos. Y no necesariamente porque esos organismos sean descomponedores de materia, sino más bien porque al ser depredadores de otros microorganismos, pues proliferan en ambientes en donde se encuentra una gran cantidad de poblaciones microbianas, ¿no? Entonces, podemos encontrarlos en esos ambientes, en la hojarasca del suelo, en la hojarasca aérea que ya empieza a deteriorarse, pero no ha llegado a caer al suelo, en la madera muerta, en los tocones de los árboles que llegan a caerse, en las ramitas que se caen durante los procesos de descomposición de, de las partes secas del árbol, ¿sí? En el guano de los animales herbívoros, ¿sí? En las cortezas de los árboles vivos y en muchos otros sustratos, ¿sí? Ahí nada más ponemos algunos ejemplos, ¿no? Lo digo, los podemos ver a simple vista, a veces tienen colores muy llamativos, como los que podemos ver aquí, ¿no? Azules, rojos, violetas, amarillos, ¿no? Y cuando llegan a formar sus estructuras reproductoras, que son la base para la identificación y la clasificación de estos organismos, pues podemos ver que algunos de ellos son verdaderamente llamativos por sus colores, ¿no? Por sus formas tan extrañas que llegan a tener. Aquí tenemos una pequeña muestra de mixomicetos que se desarrollan en nuestro país. Y bueno, esta la puse a propósito porque luego me enteré que una de las líneas fuertes de investigación de su posgrado, pues es justamente el estudio de las zonas áridas, y pues los mixomicetos son un grupo muy diverso en zonas áridas, habitando principalmente en restos de organismos en estado de descomposición, como pueden ser los restos de las cactáceas, de otras suculentas como los agaves, como las bromelias, las tilancias, ¿no? Eh, Yucas, bucarneas, todos estos sustratos son muy prolíficos para este tipo de organismos, ¿no? Y ahí tenemos una pequeña muestra de algunos mixomicetos que se desarrollan principalmente sobre
restos de plantas de zonas áridas. Y a este grupo de organismos se le ha llamado como mixomicetos suculentícolas, justamente porque se desarrollan sobre residuos de plantas suculentas. La importancia ecológica de los mixomicetos es muy grande, ¿no? En principio, se ha considerado que estos organismos llegan a formar hasta el 90% de los eucariontes unicelulares que se encuentran en suelos forestales y de cultivo. Y ahí, pues son parte importante de las cadenas tróficas. No solamente consumen una gran cantidad de organismos, bacterias, levaduras, hongos y algas, sino que al mismo tiempo, pues ellos son fuente de una gran variedad de organismos, ¿no? Aquí podemos ver, por ejemplo, ácaros, colémbolos, que se alimentan de las estructuras reproductoras de estos hongos. Hay grupos de organismos súper especializados en el consumo de las estructuras reproductoras de los eumicetozoarios. Por ejemplo, hay larvas de algunos dípteros que se alimentan exclusivamente sobre esos organismos y que completan su ciclo de vida en ellos. Y podemos ver el daño que ha causado un insecto, una larva seguramente, en una estructura reproductora de uno de estos organismos. Y aquí tenemos dos ejemplos de coleópteros, del género Agathirium y del género Anisotoma, que básicamente son consumidores estrictos de mixomicetos, ¿no? Ellos completan sus ciclos de vida asociados con el desarrollo de las estructuras reproductoras de estos organismos, ¿no? Y aquí tenemos solamente una muestra. Todo esto que vemos es el tracto digestivo de otro insecto, de otro artrópodo, en donde vemos completamente lleno de las esporas de uno de estos organismos, ¿no? También son hospederos de una serie de hongos que también son muy especializados y solamente se desarrollan sobre las estructuras reproductoras de los eumicetozoarios, ¿sí? Y industrialmente tienen un gran potencial, pues pueden formar una gran variedad de enzimas que podrían ser de interés industrial, y también se han encontrado en ellos una serie de antibióticos que son activos contra bacterias como las que se muestran aquí en la diapositiva. Y una cosa interesante con respecto a estos organismos es que han sido objeto de estudio de un área de la microbiología que se llama inteligencia microbiana, ¿sí? Se ha mostrado de alguna manera, se han utilizado en experimentos en donde los micromicetos pues, son capaces de resolver laberintos como el que se muestra aquí en la figura, encontrando siempre el camino más corto de la entrada a la salida, ¿no? Claro, si estamos poniendo aquí una fuente de alimento, esa estructura marcada con AG, y el organismo siempre va a terminar encontrando la ruta más corta para conectar las dos fuentes de alimento que vemos en la diapositiva. Otros experimentos que se han hecho con ellos son la simulación, por ejemplo, de vías carreteras, vías de comunicación. Aquí tenemos, por ejemplo, un mapa de una parte de Japón. Cada uno de estos puntos que están aquí ilustrados están representando una ciudad o una población, y cuando se deja hacer al organismo libremente este mapa, digamos, final, ¿sí? Vamos a tener la conectividad de todos estos sitios pues, de la manera más económica, ¿no? Las rutas más económicas que podrían conducirnos al sistema carretero óptimo en esta región. Y esto, bueno, era una curiosidad, que los japoneses habían encontrado una curiosidad al hacer este tipo de simulaciones,
pero luego se empezaron a repetir con otros países y siempre se obtuvo el mismo resultado, ¿no? ¿Cuáles eran los sistemas carreteros óptimos? También se han hecho simulaciones en donde si nosotros en una ruta, por ejemplo, tenemos una planta nuclear, simulamos una contingencia y entonces el organismo ante esa contingencia va a buscar la ruta más corta para poder evadir dicha contingencia, ¿no? Son algunos ejemplos nada más. Hay muchísima información sobre la inteligencia microbiana, no solamente en mixomicetos, sino también en dictiostélidos. Un dato curioso aquí en México es justamente que pues aquí nos comemos todo, ¿sí? Y los mixomicetos no son la excepción. Hay dos especies reportadas en el mundo como comestibles y estas justamente se consumen en nuestro país, en ningún otro lado del planeta se llegan a consumir. Tenemos el llamado Fuligoséptica, hongo de palo o Tamala coaxita, que se consume por los purépechas de Michoacán, por los nahuas de la región de la Malinche en Tlaxcala y por algunos habitantes del Cofre de Perote en Veracruz. Y el Enteridium lycoperdon o Reticularia lycoperdon, que se conoce comúnmente como caca de luna, por su forma redonda, globosa, muy blanca. Cuando empieza a madurar, incluso toma unas tonalidades plateadas muy distintivas, que parecen la luna reflejando la luz del sol, y por eso la gente le ha nombrado de esta forma. Esta especie se consume también en el estado de Tlaxcala, en el estado de México y en algunas zonas del Distrito Federal. ¿Cómo se estudian estos organismos? Bueno, pues estos organismos realmente lo único que necesitamos es estar en el campo, en cualquier sitio donde haya restos de vegetación. Aquí observamos a un estudiante recolectando muestras debajo de un nopal, ¿sí? Y viendo los cladudios muertos en la búsqueda de mixomicetos. Tenemos dos formas de estudiarlos: recolectar las estructuras reproductoras directamente en el campo, transportarlas en estas cajas de plástico, ¿sí? Y luego separarlas, limpiarlas y pegarlas en cajas de cartón, que es donde las conservamos en las colecciones micológicas. Micológicas porque, a pesar de que ahora sabemos que no son hongos, pues son los micólogos los que se han encargado principalmente del estudio de estos organismos. Otra cosa que podemos hacer es recolectar en bolsas de papel los sustratos, aunque no presenten evidencia de las estructuras reproductoras, y transportar estos pequeños fragmentos de madera, de ramitas, de hojarasca al laboratorio, para que una vez que los tengamos en laboratorio, preparemos lo que llamamos la técnica de la cámara húmeda, ¿sí? Aquí estamos poniendo un disco de papel filtro, luego ponemos una muestra del sustrato, tratamos durante de 24 horas para que se sature el sustrato de agua, desechamos el agua y dejamos incubando para empezar la observación a las 24 horas. Y aquí podemos empezar a observar cómo los organismos se van apareciendo a lo largo del ciclo de cultivo, ¿no? Normalmente podemos dejar estas cámaras húmedas hasta 3 meses en observación, eh, observándolas bajo el estereomicroscopio cada tercer día, ¿no? Hasta que cumplan un periodo de 2 o 3 meses. Y entonces, eh, esto nos ayuda a detectar especies muy pequeñas que no podemos observar directamente en el campo. Y entonces, ambas técnicas, la recolección directa de microorganismos, de estructuras reproductoras en campo, y el cultivo en cámara húmeda, son complementarias para que nos den una idea de la diversidad de unicetosuarios que podemos encontrar en una determinada región. Obviamente, como la clasificación
de los organismos, la identificación se basa en la observación de todas las estructuras que componen la estructura reproductora y tenemos que ver las esporas, el tamaño, el color, las ornamentaciones que llegan a presentar, y entonces tenemos que hacer preparaciones de estos organismos en un medio de montaje, que puede ser alcohol polivinílico o medio de Hoyer. Desafortunadamente el medio de Hoyer es sumamente difícil de conseguir ya en nuestro país, porque uno de sus componentes es el hidrato de cloral, y el hidrato de cloral pues está prohibido por la Secretaría de la Defensa, ¿no? Porque es un material que se utiliza para elaborar explosivos. Bueno, aquí termino con la primera parte de la charla, ¿no? Vamos a ver cómo estamos en estado de conocimiento de estos organismos en México y básicamente en Tlaxcala. ¿Por qué el nombre de la conferencia, ¿no? O de la plática. Bueno, aquí tenemos el mapa de América Latina. Hasta el 2023 se habían registrado 557 especies de eumicetoparios en todo este territorio de América Latina. Y si nos vamos por países, ahí mostramos los países que presentan la mayor riqueza de eumicetosuarios en América Latina hasta el año 2023. En México, hasta el año pasado, se habían registrado 391 especies, ¿sí? Y podemos contrastar este dato con otros países que tienen superficies mucho mayores, como es Argentina o Brasil, y el caso es que estamos muy por arriba de esos países, ¿no? Costa Rica es un país que tiene un área territorial muy pequeña, pero que ha sido un país relativamente bien explorado, y en él se han encontrado 243 especies, ¿sí? Aún sigue un poco alejado de México. Nosotros nos empezamos a preguntar por qué México es un área que tiene una diversidad tan grande de este grupo de organismos, ¿sí? Considerando sobre todo, por ejemplo, que Brasil, que es un país que tiene un área mayor, pero que también tiene una tradición en el estudio de mixomicetos mucho, mucho antes de que se empezaran los estudios en México. Bueno, a nivel mundial se han reconocido alrededor de 1000 especies, ¿sí? Morfoespecies, básicamente. Ahora las técnicas moleculares, el uso de secuencias moleculares está revolucionando toda la percepción que se tenía sobre la definición de las especies en este grupo, y ya reconocemos ahora que muchas morfoespecies realmente son complejos de especies de amplia distribución. Sin embargo, pues ahorita todavía la base sigue siendo la identificación a través de la morfología, ¿no? Vamos muy lentos, somos los eumestosaurios son de los grupos que han entrado en la revolución de las técnicas moleculares muy tardíamente, ¿no? En México se conocen, como habíamos dicho, 391, que representan aproximadamente el 39% de las especies que se han registrado a nivel mundial, ¿sí? Nada más para dar una idea de cómo ha ido creciendo el conocimiento de este grupo de organismos, ¿sí? Empezamos a trabajarlos un poco antes de finales de los años de los 1800, 1890, alrededor por ahí empezaron a registrarse la primera especie de mixomiceto que se registró en México, y de ahí cómo ha ido creciendo el conocimiento de las especies en los últimos años. Obviamente, como en muchos otros organismos, los primeros estudios fueron principalmente por extranjeros, y es la última etapa de esta curva en donde ha participado
los investigadores mexicanos con mayor actividad. ¿Y qué hemos encontrado ya ahora sí básicamente en Tlaxcala, no? ¿Sí? Bueno, en Tlaxcala pues ahora empezamos a encontrar especies que no se conocían previamente de otros lugares, especies no descritas. Aquí tenemos algunos ejemplos. Es el caso de Periquena agaves, especie que se desarrolla sobre los restos de magueyes. Y cuando la escribimos, se describió no solamente de Tlaxcala, sino mucho material de Hidalgo, de Puebla, de otros estados, pero parte del material original con el que se describió esta especie también el municipio de Ixtapixtla, en Tlaxcala, en el centro de Tlaxcala. Una especie muy pequeñita, Licea suculentícola, su nombre lo dice, también crece sobre restos de suculentas. Y esta especie de color muy llamativo, un rojo muy encendido, que se llamaba originalmente Calonema folícola, porque crece sobre el en vez de las hojas de encino, pero que ahora los datos moleculares nos la han ubicado dentro del género Arciria, ¿no? Entonces ahora el nombre aceptado es Arciria folícola, ¿no? Ahí tenemos las esporas, a veces las esporas tienen ornamentaciones muy llamativas, y estas estructuras que vemos aquí son unos filamentos que ayudan a la dispersión de las esporas, son filamentos acelulares, y también podemos ver que tienen ornamentaciones muy peculiares, ¿no? Dos especies muy características que encontramos en Tlaxcala, la de la izquierda, Diderma miniatum, una especie que se describió de las Islas Galápagos en Ecuador y que fue precisamente en Tlaxcala donde encontramos el segundo registro a nivel mundial. Fíjense el contraste, ¿no? De las Islas Galápagos, ¿qué hace una especie de las Islas Galápagos aquí en los matorrales secundarios de Tlaxcala, además, ¿no? ¿Sí? Bueno, el segundo registro a nivel mundial en Tlaxcala, ¿sí? Muy probablemente cuando estudiemos esto con más detalle y se hagan estudios ya con datos moleculares, probablemente encontremos el por qué esta especie se encuentra tanto en Galápagos como en Tlaxcala, ¿no? Es una idea que tendríamos por ahí, ¿no? La segunda especie, Physarum tropicale, su nombre parece indicar que fue una especie descrita del trópico, pero que es una plaga en las partes más altas de la Malinche. Entonces, como que el nombre tampoco corresponde con el tipo de ambiente en donde nosotros la encontramos. Physarum tropicale se describió del cofre de Perote en Veracruz a finales del siglo XIX y no se había vuelto a encontrar en ninguna otra parte del mundo, ¿sí? Hasta que llegamos al volcán de la Malinche en el estado de Tlaxcala, en el sur de Tlaxcala, pues apareció como plaga, ¿no? Seguramente la ubicación, el nombre Tropicales se le asignó porque pues mucha gente todavía piensa que cuando se habla de México, pues estamos hablando de trópico, ¿no? No tiene idea de que hay otros tipos de ambientes en el país. Bueno, aquí tenemos un mapa de Tlaxcala. Justamente estoy localizando aquí eh, el volcán de la Malinche, que es la quinta, sexta montaña en elevación en el país. Forma parte del eje neovolcánico tropical, perdón, del eje neovolcánico mexicano. Y pues es una montaña aislada, es un cono volcánico inactivo, ¿sí? Dominado básicamente por bosques de coníferas, bosques de pinos, bosques de abies, como el que vemos aquí en la ilustración, y en las partes más bajas algunos fragmentos de bosque de encino, ¿no? Bueno, ese fue uno de los sitios, uno de los primeros sitios que nosotros estudiamos. Resulta que actualmente se conocen 171 especies solamente del volcán La Malinche. Ustedes pueden comparar, ¿no? Se conocen 391 especies a nivel del estado de Tlaxcala, pero de esas 391, 171 están concentradas en el volcán La Malinche. ¿Qué es lo que sucede? Porque el volcán La Malinche es
tan rico en especies, ¿no? Ahí tenemos algunos ejemplos, ¿no? Maguilhelmé, Pauquinia, Guillerma tigrinum, ¿sí? Bueno, resulta que un colega de Costa Rica hizo un estudio comparativo entre la mixobiota del este de Estados Unidos, del Great Smoky Mountains, que es una de las regiones mejor conocidas en cuanto a mixomicetos, los bosques de México, ¿sí? Básicamente Cofre Perote y la Malinche, los bosques de Guatemala, en la sierra de Chichicastenango, en Guatemala, donde todavía se desarrolla vida religiosa, y los bosques de Costa Rica, ¿no? En donde están dominados por el SINAIS, ¿no? ¿Qué fue lo que encontró? Él hizo un estudio muy sistemático, recolectó muestras, eh, sistematizando el tiempo de recolecta, recogiendo sustratos para hacer el mismo número de cámaras húmedas en todas las zonas, el mismo número de sitios visitados en cada zona, etcétera, ¿no? El mismo número de visitas en cada sitio. ¿Qué es lo que encontró? Bueno, pues que el número de especies en, en el este de Estados Unidos, en el Great Smoky Mountains, digamos, tenía esta, esta riqueza de especies. La Malinche y Cofre de Perote subía el número de especies y luego volvía a bajar el número de especies en los bosques de Guatemala para tener el número más bajo en las zonas altas de Costa Rica. Entonces, demostrando nuevamente que la Malinche, el Cofre de Perote y probablemente otras altas montañas del eje neovolcánico son realmente centros de diversidad de este grupo de organismos. De hecho, él ha considerado que la Malinche y el Cofre de Perote son hotspots, ¿no? de diversidad de mixomicetos. Seguimos. Recientemente, como parte de un estudio más integral que estaba analizando la conectividad entre el Parque Nacional La Malinche y el Parque Nacional Popoísta, se seleccionaron 6 polígonos a lo largo de estos dos parques nacionales, entre estos dos parques nacionales, ¿sí? En donde todavía hubiera vegetación remanente en estos lugares. En cada polígono que se seleccionó, seleccionamos 2 sitios para hacer una búsqueda intensiva de mixomicetos, estandarizando el tiempo y el número de recolectores que se iba a dedicar a la recolección de estos organismos en cada sitio. Y además, utilizando como complemento la técnica de la cámara húmeda. En total teníamos 12 sitios de muestreo. Aquí tenemos algunos de los sitios de estudio, ¿no? Bosques de pino, ¿sí? que son mucho más secos que los de aves que hemos mostrado de la Malinche, encinares y también algunos sitios dominados por juníperos. ¿Qué es lo que encontramos? Bueno, aquí tenemos toda la zona de estudio, ¿sí? Y bueno, el resultado, solamente considerando la parte de Tlaxcala, sin considerar la parte de Puebla que teníamos ubicada por acá, es decir, 5 de los 6 polígonos que estuvimos estudiando, como resultado final, una riqueza de 231 especies. De esas 231 especies, 64 registros que no se habían considerado previamente para Tlaxcala, y entre ellas tenemos 32 morfoespecies que seguramente representan especies no descritas, con características tales que definitivamente no coinciden con nada de lo que se ha descrito hasta ahora.
Y ahí tenemos algunos ejemplos, ¿no? Especies previamente registradas para el país, pero que no se conocían de Tlaxcala, ¿no? Y algunas de ellas, por ejemplo, Badamia policéfala, es una especie que se registró de Veracruz, no se había vuelto a encontrar, ahora la encontramos en un bosque de encino de Tlaxcala, pero otras, como este Monitopsis tifina, una especie muy corriente en los encinares de otras partes del país, pero que no había sido localizada previamente en Tlaxcala. Bueno, pues ahora la tenemos aquí muy bien representada, ¿no? Esta especie que tiene esta membrana plateada que le da un color muy característico a la especie. Dos especies que se conocían de algunos otros países, principalmente de América, ¿sí? O de Estados Unidos, pero que no se habían registrado de México. ¿Sí? Aquí tenemos 12 de ellas, ¿no? Dimilquitense, como su nombre lo dice, una especie que se describió de Ecuador, de los alrededores de Quito, ¿sí? Muy abundante en Perú. Cuando nosotros hemos recolectado ahí, la encontramos como plaga en zonas áridas de Perú, pero ahora tenemos el primer registro de esta especie en el estado de Tlaxcala. Lo mismo en Mitriquia billetina, una especie que se encuentra asociada a bosques de aves, había sido ya detectada por una anestesista hace muchos años, pero no se había formalizado su registro hasta ahora, ¿no? Entonces tenemos una especie poco común, pero que la tenemos presente, ¿no? Y esta otra especie es muy característica porque tiene esporas que se agrupan, ¿sí? Eh, no es común, pero también es la primera vez que la registramos para el país. Y mucho más otras especies que no habían sido citadas de toda la zona neotropical o para América Latina, básicamente, ¿no? ¿Sí? Aquí hay un poco de confusión. Los autores extranjeros han hablado del neotrópico considerando a todo México como si estuviera dentro del neotrópico y a toda Argentina y el sur de Chile como si fueran parte del neotrópico, aunque sabemos que eso es impreciso. Bueno, cuando hablamos del neotrópico realmente estamos hablando de esa región que mostraba en el mapa antes, América Latina, ¿sí? Y aquí tenemos algunas especies que no habían sido registradas en toda esta zona, ¿no? El caso particular, por ejemplo, es la Arcidia imperialis, ¿no? Arcidia imperialis es una especie que se describió originalmente de Japón, ¿sí? Se pensaba que era una especie endémica de Japón. Posteriormente, es una especie que se ha encontrado en muchos países del este de Europa, en Lituania, en Latvia, en Alemania, en Rusia incluso, en Turquía, ¿sí? Pero no había sido previamente citada en América, no se había encontrado en América, ¿no? Sorprendentemente, es una especie dominante en algunos de los sitios que estudiamos ahora en Tlaxcala. Es una especie inconfundible, ¿no? Nuevamente, probablemente cuando nos metamos a hacer análisis moleculares con ella, probablemente lo que crece en Eurasia pudiera ser diferente de lo que crece en América, pero por lo pronto a nivel de morfoespecie, pues aquí tenemos a, esta, a estos representantes, ¿no? Y lo mismo tenemos con Tubífera montana. Tubífera montana es una especie que se describió justamente de la zona holártica, ¿sí? Se conoce de Estados Unidos, pero no se había registrado de México, y ahora tenemos aquí el primer registro para México. Badamea crassipela, una especie que se describió de Europa, se conoce de Estados Unidos también, pero no había sido previamente encontrada ahí, ¿no? Lo mismo pasa con este Monitopsis amena, otra especie que se describió de Holanda. Se sabe ahora que es una especie relativamente común en las zonas de coníferas de Europa y Norteamérica, pero no había sido previamente registrada en México. Bueno, y ahí tenemos algunas de las especies que no corresponden con nada de lo descrito, ¿sí? Tenemos algunas que son relativamente comunes, como esta especie de badama,
¿sí? Tiene unas esporas que forman racimos, una especie de racimos de uva, ¿sí? Muy fuertemente agrupadas. Tiene unas espinas muy prominentes, esas esporas en la parte expuesta de la espora, y pues esas características no corresponden con nada de lo que se ha descrito previamente. Lo mismo para esta especie de triquia, tiene eh, caracteres muy peculiares eh, que no se han identificado en ninguna otra especie de triquia. Normalmente, si se acuerdan de esos filamentos que les mostraba de la fotografía de electrónica de barrido, esas estructuras que ayudan a la dispersión de las esporas, pues el género triquia tiene ese tipo de estructuras, pero esos hilos forman espirales y esas espirales ayudan a la dispersión, son higroscópicos y entonces ayudan a la dispersión de las esporas. Pues resulta que esta especie, aunque tiene esos filamentos, los filamentos son muy reducidos, de hecho, mucho más pequeños que las esporas, y pues eso no se había encontrado nunca previamente en este género. Bueno, ¿qué recuento hacemos ya con todos estos datos? ¿Sí? Pues ahora en México, con todas estas adiciones, conocemos 417 especies. En Tlaxcala se conocen 231, lo que representa el 55.4% de lo que hay en el país. En el caso de Dictyostelidos ha sido un grupo que no ha sido muy estudiado, ha sido más bien un grupo que ha sido abordado solamente por que llegan acá eh, los amigos investigadores de los investigadores que trabajan con dictiostélidos en Estados Unidos o en Europa, se llevan algunas muestras de suelo, las cultivan allá y incluso han encontrado especies nuevas para México. Entonces se conocen 33 especies en todo el país y en Tlaxcala se han registrado solamente 5, lo que representa el 15.2%. Ceratiomycetidos, básicamente un grupo muy pequeño. Es un grupo, se reconocen menos de una decena de especies. En México se han reconocido 4. Seguramente cuando se hagan estudios moleculares, este número de especies va a crecer impresionantemente, pero en Tlaxcala solamente hemos registrado una especie. Entonces ahí tenemos la actualización taxonómica, perdón, aquí del 2024, ¿no? Tenemos esas 417 especies. Para América Latina el número ha crecido en este momento hasta 608 especies. De todos modos, pueden ver que en México seguimos viendo o conocemos al menos más de las 2/3 partes de las especies que se conocen en toda América Latina, ¿no? Y ahí tenemos el comparativo, ¿no? Conocen México con esas 417 especies, Argentina, Costa Rica y Brasil, que siguen siendo los países mejor estudiados en este grupo de organismos, pero que se quedan muy por abajo de lo que se conoce en México. ¿Sí? El estado de Tlaxcala, comparativamente con otros estados de la República, ahí podemos ver el grado de conocimiento que tenemos a nivel de la República. Tenemos estados en los que no se ha registrado ninguna especie, como es el caso de Aguascalientes y Nayarit. De Nayarit ya tenemos algunos registros porque un estudiante de aquí de la universidad hizo su tesis en Isla Isabel. Es una isla del Pacífico que pertenece a Nayarit y entonces ya tenemos ahí algunos registros, ¿no? No nada más que no se han publicado, ¿no? Algunos de los estados mejor conocidos: Sonora, Chihuahua, Chiapas, Oaxaca, Puebla, que tienen entre 100 y 150 especies registradas. Veracruz, con 165 especies. Tlaxcala, con sus 231 especies, sigue a la cabeza de todos los estados de la República. ¿Sí?
Ahí tenemos la comparación con los estados que presentan la mayor riqueza y sus áreas territoriales, ¿no? Por supuesto, Tlaxcala es el estado más pequeño de la República Mexicana, solamente superando a la Ciudad de México. Y pueden ver, ¿no? Pues Veracruz y- y Chihuahua, con sus extensiones territoriales muchas veces más que Tlaxcala, pues apenas rebasan las 150 especies, ¿no? Veracruz es de llamar la atención porque no solamente su extensión territorial es más grande, sino ambientalmente, vegetacionalmente, también es más diversa que Tlaxcala. En Tlaxcala no tenemos bosques mesófilos de montaña, en Tlaxcala no tenemos eh, vegetación tropical, no hay selvas bajas, no hay selvas medianas o selvas altas, y sin embargo el número de especies que hay registradas en Veracruz pues es mucho más pequeño, ¿no? Aun cuando el cofre Perote ha sido una zona relativamente bien estudiada. Bueno, ese podríamos decir, es un sesgo en el muestreo, ¿no? ¿Qué ha pasado en Tlaxcala, no? En Tlaxcala hemos hecho estudios muy sistemáticos, estudios, no vamos y picamos en un sitio, sino básicamente estamos recolectando a lo largo de muchos meses, ¿sí? Y pues eso genera una mejor visión de la diversidad, de la riqueza y de la abundancia de las especies. Eh, Bueno, pues entonces vamos a comparar Tlaxcala con otros sitios que han realizado estudios sistemáticos intensos, que han tenido una tradición por el estudio de los mixomicetos, ¿no? Entonces, una zona templada, ¿sí? Segovia, en España, ¿sí? Un poco más del doble del área territorial que tiene Tlaxcala, y sin embargo, solamente tiene 198 especies registradas, a pesar de ser una de las zonas que más interés ha tenido por parte de los estudiantes de, de los unicetosuarios en, este, en España, ¿no? Y Costa Rica, pues muchas veces, ¿sí? Territorialmente, muchas veces más grande que Tlaxcala, pero apenas rebasando las 200 especies. Eh, a pesar de que ha sido un país intensamente estudiado por una gran cantidad de investigadores de Europa y de Estados Unidos. Entonces, esto nos refleja que la riqueza en Tlaxcala, ¿sí? No solamente es producto de esos estudios sistemáticos, de ese muestreo intensivo que se ha llevado a cabo aquí, y comparando con una zona tropical, con una zona templada, ¿no? Eh, Realmente es un sitio extraordinariamente rico en los tomicetos, ¿no? Y bueno, una de las razones puede ser justamente pues que Tlaxcala se encuentra justamente en la zona de transición mexicana, ¿no? Muchos elementos de la zona neártica, muchos elementos de la zona neotropical, ¿sí? Llegan a Tlaxcala todavía, ¿no? Tenemos las distribuciones más sureñas de muchas especies, pero también algunas especies eh, de áreas tropicales y subtropicales, pues llegan a tocar Tlaxcala, ¿no? Seguramente otras áreas, eh, como el Popo Ixta, como el Cofre Perote, el Pico de Orizaba, pueden tener riquezas similares, simplemente no han sido estudiadas en la misma medida, ¿no? Bueno, entonces, nada más para finalizar, ¿no? Pues Tlaxcala sí existe, al menos en el caso de los mixomicetos, ¿sí? Y bueno, ya les he comentado, se ha considerado un hotspot de mixomicetos, de homicetosarios, a pesar de su pequeña área territorial. La Malinche ha llamado la atención ya fuertemente de los investigadores de este grupo por la riqueza de especies que tiene. Obviamente esto es resultado
de los estudios sistemáticos que nos permiten un conocimiento muy detallado de la biodiversidad de este grupo de organismos, ¿sí? Y bueno, una cosa importante aquí, ¿no? Que aún sitios altamente fragmentados, remanentes de vegetación que todavía tenemos alrededor de la ciudad de Tlaxcala, o incluso muchas veces dentro de la ciudad de Tlaxcala, nos están dando sorpresas con especies que no se habían registrado previamente del estado o del país, o incluso de esta zona de América Latina, ¿no? Entonces, todo esto nos hace pensar que Tlaxcala todavía tiene un gran potencial para seguir aumentando en el número de especies. eh, Alguien me decía, ¿no? Pues claro, Tlaxcala debe tener la mayor riqueza conocida de micromicetos, pues porque ahí los estás estudiando tú, ¿no? Pero pues hay otros estados en donde hay investigadores estudiando eh, también este grupo de organismos y no se ha llegado al mismo número de especies, ¿no? Tenemos zonas de vegetación como las zonas áridas de Tlaxcala, que se encuentran en el oriente del estado, que prácticamente no hemos explorado, que tienen un potencial para seguir incrementando el número de especies que encontramos en esta entidad. Pues con esto terminaría yo. Muchas gracias por tu atención. No sé si tengan alguna pregunta. Muchas gracias, Arturo. No, no nos escuchas, ¿verdad? Todavía. Sí, sí, los escucho. Ah, perfecto. Pues te agradecemos mucho. Desafortunadamente ya no tenemos tiempo para preguntas. Los chicos aquí del posgrado son muchachos muy estudiosos y tienen sus siguientes clases, sus siguientes cursos. ¿Algo que quieras agregar, Arturo, para terminar? No, pues muchas gracias por la atención de cualquier manera. Espero que de alguna forma esta pequeña charla llame la atención de algunos de los estudiantes pues, para tratar de ir sobre los mixomicetos de ahí de Baja, ¿no? Que seguramente son eh, muy interesantes, ¿no? La, la, la lejanía que tiene Baja California ha hecho que sea uno de los territorios poco explorados, sobre todo Baja California Sur, porque en Baja California Norte hay un grupo de micólogos muy fuerte que se ha dedicado a abordar este grupo de alguna manera, ¿no? Perfecto, Arturo. Pues no tenemos tiempo para preguntas. Te agradezco de nueva cuenta y cualquier comentario, cualquier duda que tengan, pueden ponerse en contacto directamente con el doctor. Y pues con esto terminamos nuestro seminario del día de hoy. Los vemos dentro de 8 días para hablar un poquito de ectoparásitos y ecología con la maestra en ciencias Griselda Montel Parra del Instituto de Biología de la UNAM. Muchas gracias a todos, muchas gracias Arturo de nueva cuenta y que tengan excelente viernes y fin de semana.